Quisiera comenzar diciendo que Dios controla los tiempos y que Dios siempre prepara a su pueblo para lo que ha de venir. Esta madrugada el Señor traía a mi mente lo que fue el mensaje, el común denominador de muchos predicadores de nuestros púlpitos. Si usted recuerda bien, el año 2019 el Señor inspiró a hombres de Dios y por todo el territorio nacional hablamos un tema acerca de la unidad. Nuestras convenciones, nuestros eventos, desde la Guajira hasta el Amazonas, hablaban un solo tema: la unidad. De hecho, el lema nacional 2019 para toda la iglesia en Colombia fue Somos Uno. Esto inspiró no solamente a Colombia, sino que mensajes muy lindos en nuestros eventos se viralizaron por todo el mundo. Y bueno, en gran parte del mundo también se unieron a este sentir de la iglesia en Colombia de hablar que somos uno, que el cuerpo de Dios está unido. Y como todo profesor que evalúa a sus alumnos al finalizar el periodo, al finalizar el año 2019, una tragedia estaría a punto de empezar. Unas personas con una neumonía extraña en la China central, más o menos en un mercado donde vendían mariscos, empezaron a reportar una extraña enfermedad. En enero del 2020 le habían dado un nombre: coronavirus, y en menos de 3 meses había paralizado todo el mundo. Había fragmentado, ha cerrado aeropuertos, tanto que hoy estamos encerrados en las casas en muchas partes del mundo. Sabe que Dios ha venido preparando a su iglesia, porque las crisis muestran 2 facetas de la humanidad. Las crisis nos pueden mostrar el lado amable de los seres humanos, o las crisis nos pueden mostrar el lado oscuro, el lado triste del ser humano, ese lado egoísta. Es muy triste ver en las noticias que un presidente de la república tenga que decretar una ley donde prohíbe que personas pudientes se lleven el medio supermercado para provisiones para 2 años. La ley de no me importa el que está al lado, desde que yo tenga para vivir, no me importa qué pasa en la casa de al lado. Es muy triste, y recibíamos audio de cantidad de hermanos, de entidades y empresas que no tienen nada que ver con la salud. No son droguerías, no son hospitales, empresas que no están dedicados a vender alimentos de primera necesidad, obligando a sus empleados a laborar, aunque en muchas partes del país habían decretado toque de queda, porque para algunos empresarios era más importante el dinero que la integridad física. Esta mañana, cuando leía Isaías capítulo 58, el Señor traía un mensaje a mi corazón. No quiero que vayan a malinterpretar las palabras que voy a decir, porque hemos estado unidos con la congregación que el Señor me ha permitido administrar en oración. He apoyado la iniciativa, estamos en ayuno estos 3 días. Y he visto cantidad de mensajes en Facebook compartiendo ayunos mundiales. Y qué bueno, y ahora más que nunca unirnos en oración por un clamor por esta crisis mundial. Pero cuando yo leía Isaías 58, el Señor hace un reclamo a su iglesia, a su pueblo, y les dice: esta no es la clase de intimidad que yo quiero, que se aflijan un día pero son injustos con las personas a su alrededor. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear. Y hemos visto cantidad de mensajes infundiendo miedo en las redes sociales. Uno dice tener la verdad, el otro dice tener su verdad. Y el Señor dice: ¿acaso esta es la intimidad que yo elegí? Inclinar la cabeza, afligirse a sí mismo, acostarse con ropas ásperas, dice el Señor. No, el ayuno que yo quiero, dice el Señor, es que quiten las cadenas de injusticia y desaten el yugo.
que compartan el alimento con el que tiene hambre y satisfagan las necesidades del oprimido. Iglesia del Señor, amigo que me escucha esta noche, siento en mi corazón una palabra de Dios hacia ustedes. Es tiempo que la iglesia dé a conocer su mejor faceta. Es tiempo de estar más unidos que nunca. El mundo antiguo vivió la hambruna más grande quizás que ha registrado la palabra de Dios. Pero antes de la hambruna y la escasez, Dios había preparado un hombre. Dios le había dado la sabiduría a un José, de tal manera que en los años gordos, en los años de abundancia, almacenara para los años de escasez. Y quiero decirte que Dios ha venido preparando en nuestras congregaciones Josés, gente que Dios ha bendecido de una manera especial. Yo quiero decirle a esos Josés que me ven en esta transmisión que para esta hora has llegado. Naciste para este tiempo. Es el tiempo que te levantes. Y tú que decías, ¿por qué Dios bendice mi negocio? ¿Por qué puedo tener bastante en mis bolsillos? Quiero decirte que Dios te estaba preparando. Y quiero decirle a esos Josés que me ven hoy, no te encierres en cuarentena. Y tal vez tienes provisión para varios días, pero no te encierres sin saber cómo está la viuda de tu congregación, sin saber aquel hermano que tiene 3, 4 hijos y vive del rebusque día a día. No seas egoísta. Dios te ha bendecido con un propósito. Es el tiempo de que el mundo y la sociedad sepa el ADN de esta iglesia. Es el tiempo que en las congregaciones se levanten Josés, que Dios ha bendecido para bendecir. Palabra de Dios dice que todos los que habían creído estaban juntos. Yo no sé si usted ha aprendido a discernir los tiempos de Dios. El Señor nos está regresando a los inicios, allá donde la iglesia primitiva empezó, en sus casas. Dice la palabra de Dios que tenían un común denominador. Estaban juntos, participaban de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero escuche esto, no solamente Dios nos ha regresado a las casas a compartir con los seres que amamos, que quizás por cosas de la vida perdimos ese tiempo de calidad. Dios nos ha regresado a la intimidad, allá al cuarto secreto, a la oración. Hoy más que nunca veo en redes sociales cómo Dios está despertando un avivamiento por buscar su presencia. Pero había otra característica especial. Y dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común. Tanto que dice que vendían sus bienes y sus propiedades para alimentar y satisfacer las necesidades de cada uno. Iglesia del Señor, anoche con mi esposa, estas son las cosas que parten el corazón de un pastor. No podíamos dormir recibiendo audios, porque el Señor me permitió ser pastor de una congregación muy vulnerable del norte de Bucaramanga. Y había madres cabezas de hogar, habían ancianos que nos mandaban audio y nos decían: pastor, ¿y yo qué voy a hacer? Literalmente no tengo con qué sobrevivir. Y eso partió nuestro corazón. Caímos de rodillas y le decíamos: Señor, es el momento de que los líderes de esta iglesia se levanten. Es el momento de mostrarle al mundo. Porque la gente piensa, las iglesias y esos cristianos solamente saben pedir. No, Señor. Quiero decirte que aprendimos que es mejor dar que recibir.
Y yo quiero retar a mis compañeros, quiero retar a los pastores de este globo terráqueo, quiero retar a los Josés de esas iglesias. Es el tiempo de que salgamos y vamos a bendecir a la viuda, vamos a bendecir al anciano, vamos a bendecir a ese hermano que vive del día a día. Porque la palabra de Dios dice a los que tienen bienes en este mundo, que ven que su hermano tiene necesidad y cierra su corazón, no digas que el amor de Dios está en ti. Sé que dura es esta palabra, pero lo dice Primera de Juan capítulo 3 verso 16. Hijos, que vuestra espiritualidad no sea de palabras sino de hechos. Llegó el momento de actuar. Era el momento, el panorama mundial, donde Dios va a mostrar la calidad de iglesia que tiene. No solamente a los de la fe, bendice a todos los que puedas a tu alrededor. Pero hay una promesa. La palabra de Dios dice que entonces Él bendecirá. Aleluya. Él te dará más. Porque la palabra de Dios dice: el que da al pobre, aleluya, hace una buena inversión. El que da al pobre, a Jehová presta. El Señor traía a mi memoria aquella historia de la alimentación de los 5,000, que no fueron 5,000. Los que saben un poco de la historia dicen que con niños y mujeres podrían superar 15,000 personas. Y los discípulos se acercan, porque estos todavía no habían sido procesados, no eran de los que vendían sus propiedades para darle al necesitado. Veo egoísmo en sus corazones. Hay una multitud que está cansada y hace falta alimento. Y entonces ellos llegan y le dicen: Señor, ¿por qué no los despachas? Mándalos ya a la casa. Parece ser que no importa cómo se siente mi hermano, si ya comió o si se va a encerrar en cuarentena sin nada que comer. Pero Jesús les dice: no los manden con hambre a la casa, dadle vosotros de comer. Quiero que apunten esto en las tablas de su corazón. El Señor nos hablaba anoche a mi esposa y a mí, nos decía: dadles vosotros de comer. Y esa palabra redarguyó mi corazón. Y me levanté y le dije: Señor, soy tu siervo, y lo que pongas en mi mano, aunque solamente sean 5 panes y 2 pececillos, Señor. Pero lo sorprendente de la historia es que cuando tú le crees a Dios, hay gente almacenando, hay gente guardando. No seas egoísta. Comparte lo que tienes, aunque no sea mucho, aunque sean 2 o 3 familias que puedas ayudar. Haz un cambio en esta tierra. Haz parte de la iglesia. Ellos empezaron a repartir. Oh, aleluya. ¿Sabe qué es lo sorprendente de la historia? Que cuando todos hubieron comido y se hubieron llenado, dice la palabra de Dios que los discípulos pasaron con canastas, y fue tanto lo que sobró que se llenaron 12 cestas. Hemos hablado de abundancia espiritual, hemos hablado de cómo Dios está dando un despertar. Pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha dado el Espíritu Santo. A esos José que Dios ha venido preparando, no te preocupes si tienes que sacar de tus ahorros. No te preocupes si quizás tienes que sacar de la bendición que Dios te ha dado por años, porque vas a recoger más en abundancia. Cuando esta crisis acabe, Dios va a bendecir tus graneros. La palabra de Dios dice: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo? Y el Señor dice: de cierto os digo, que cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, también a mí lo hiciste. Que esta palabra toque el corazón de un José,
Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. En Colombia, el día martes entraremos en una cuarentena. Ya en muchas partes del país están escondidos, pero por favor, no seas egoísta, porque la palabra de Dios dice: de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Vamos a hacer una oración. Yo siento que Dios está hablando a su pueblo. Yo siento que Dios ha puesto el mensaje correcto. Y tengo un temor como atalaya, como predicador, pararme en estas redes con más de 3,000 personas o 4,000 en todas las redes sociales sin tener algo de parte de Dios que decir. Vamos a orar. Dios te va a bendecir. No temas ayudar. No temas abrir tus graneros. Somos uno en el nombre de Jesucristo. Somos un solo cuerpo. Lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Inclina tu rostro y dile: Señor, tan solamente tengo 5 panes y 2 peces, pero en tu mano, Señor Jesús, voy a creer, oh Dios, que puedo bendecir a mi hermano. Inclina tu rostro allá donde estás. Padre celestial, yo he predicado lo que tú me has dicho que diga. Es el momento, oh Dios. Tú vas a levantar a esta iglesia y la cara más linda de esta iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos preparaste para esta epidemia. Ahora más que nunca te pido, Señor, que unamos los lazos familiares, que hagamos el bien sin mirar a quién, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón dadivoso. Ayúdanos a ser uno como una iglesia, como un solo equipo, Señor. Unidos venceremos, Señor, pero si nos dividimos fracasaremos. En el nombre de Jesús, aviva tu iglesia, Señor, en el fin de los tiempos. Amén y amén. Unidos.